Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes la segunda parte de la sanidad, lo cual se encuentra en el Evangelio según San Lucas 8:40. Aquí la Biblia habla de un hombre llamado Jairo y él tomó algunos pasos para que Jesús pudiese venir a la casa de él. Y me gustaría que analizáramos estos pasos y que estas determinaciones, ¿verdad?, que él hizo nos ayuden a nosotros. Vamos a ver aquí en Lucas 8:40, dice la Biblia: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Dice, porque todos le esperaban. Estos fueron los pasos que él hizo. Número uno, él se humilló a sí mismo. Cuando una persona se humilla a sí mismo, es uno de los pasos que Jesús mismo hizo. La Biblia dice en Filipenses que él se humilló a sí mismo, Jesús mismo, porque nadie puede humillar a Jesucristo, sino él mismo se humilló. Y esto fue lo que hizo Jairo. Fíjese, dice la Biblia: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. La palabra postrar habla del rostro, es decir, que el rostro de él estaba en la tierra. Pero es muy interesante notar que él era principal de la sinagoga. Los líderes fariseos y diferentes grupos religiosos estaban tramando de alguna manera eliminar a Jesús o hacerlo a un lado. Ya sabemos cómo terminó todo a través de la crucifixión, pero podemos ver cómo Jairo no le importó que pertenecía a ese grupo, sino que lo hizo a un lado. Y no solamente eso, dice aquí la Biblia, que le rogaba que entrase en su casa. Así que muchos lo estaban viendo, porque hay que recordar que había una multitud alrededor de Jesús. Y así que Jairo le rogaba que entrase en su propia casa. Dice en el verso 42, dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Algo que podemos notar es que Dios estaba permitiendo que esta niña de 12 años estuviera enferma. Tenemos que recordar que Dios tiene el control de todas las cosas. Y como esta niña estaba enferma, es muy posible, yo lo creo así, que Dios lo estaba permitiendo, pero con un propósito. Muchas de nuestras enfermedades, Dios las permite, pero para que le conozcamos más a Él. Esto es uno de los propósitos de las enfermedades. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Cuando vemos aquí, ¿verdad?, que la multitud oprime a Jesús, él quería caminar, pero la multitud de alguna manera estaba ahí queriendo sacar provecho de alguna manera, así que no le permitía a Jesús caminar. Sin duda Jairo estaba desesperado, ¿verdad?, porque Jesús iba para la casa de Jairo, y Jairo desesperado, que ya era momento para que Jesús estuviera ya en su casa, y sin duda lo estaba esperando de hace mucho tiempo. No le importó nada a Jairo. Y eso es lo que me gusta, lo que me agrada de Jairo, es que a él no le importó lo que la gente pensara de él, o que si ya no iba a tener amigos en la sinagoga, o que de alguna manera lo desterraran, yo no lo sé, ¿verdad? Pero algo que le importaba a Jairo es que su hija tuviera la sanidad. Yo creo, mis amigos, mis hermanos, que tenemos que ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Sin duda tenemos muchos planes para nuestra vida, nuestra familia, pero ¿qué es el plan de Dios para nosotros? Así que Jairo estaba permitiendo que Jesús fuera a su casa. Fíjense en el verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, Jairo. Pues ahí imagínense que digan a nosotros tu hija o tu ser querido ha muerto, sin duda pues lloraríamos, ¿verdad? O no tendríamos más fuerzas. Pero en el verso 50 Jesús le dice
a Jairo, no temas. ¿Se fija usted? Jesús, las palabras de Jesús es, no tengas miedo. Y si analizamos la Biblia, Jesús desde un inicio se la pasa diciendo a los discípulos, no tengan temor. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando se aparece Jesús, les dice, no tengan miedo, tengan paz. Siempre las palabras de Jesús es que tengamos paz, de que tengamos gozo, de que no tengamos temor. ¿Por qué? Porque de Él depende todas las cosas. Y ahí es cuando entra nuestra fe. Por eso le dice, no temas, cree solamente. Tenemos que escuchar la voz de Jesús. Jesús, hay que recordar que Él es el autor de todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él creó todas las cosas. Y Él permite que sucedan todas las cosas. Dice, y quiero que notemos, mis hermanos, mis amigos, dice, y será salva. No dice, y será sana, sino dice, y será salva. El propósito, así como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la sanidad. Aquí le dice a Jairo, tu hija será salva. Es decir, Dios está más interesado en nuestra salvación que en nuestra sanidad. Así que vemos el versículo 51, dice, entrando en la casa, no dejó a entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Así que cuando él llegó, dice el 52, dice, lloraban todos y hacían lamentación. Con mucho respeto, lo que hace Jesús es que saca a todos ellos. Jesús sin duda era un caballero, ¿verdad? Pero lo saca a todos. Hay muchas personas, muchas actitudes que estorban el milagro de Dios. Por eso es que lo sacó para afuera, pero sí dejó a los padres, trajo a los discípulos para que ellos vieran lo que Él iba a hacer. Y dijo, no lloren, otra vez, ¿verdad? No se entristezcan, crean. Ahora les dice, no lloren. No está muerta, sino que duerme. Y no sé quién, ¿verdad? Pero los que estaban ahí alrededor se burlaban de Él. Muchos se van a burlar de lo que Dios dice. Muchos no van a creer, se van a reír, sabiendo que estaba muerta. Para muchos están muertos, muchas personas. Pero el concepto y la idea de Dios es que los que han muerto están vivos, especialmente si han creído. Esta era una niña. Así que dice la Biblia en el verso 54, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y dice el 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Podemos notar aquí que el espíritu volvió. ¿Quién era Jesús para que el espíritu volviese a esa niña? Jesús es la resurrección y la vida. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no soy la persona que te puede dar esa sanidad. Nadie te puede dar la sanidad, solamente Dios. ¿Qué te dice Dios? Que creamos. Yo quiero que veamos, a ver si podemos ponerlo, un pequeño video. Donde es donde viene la sanidad. Vamos a ver. Bueno, dicen que esto pasa hasta en las mejores familias. Así que vamos a ver este video de la sanidad de la niña. Jairo, tu hija ha muerto. No podemos irnos a casa. ¿Por qué molestar al maestro? Jairo, siento lo que le ha pasado a tu hijita.
Pero no temas. Ten fe y se salvará. Llévame hasta donde está. Dejen de llorar. La niña no ha muerto, sino que duerme. Por favor, aléjense de la casa. Jairo, que no entre nadie. Ven con tu esposa, por favor. Pedro, Santiago, Juan, vengan también. Pero Jesús, si la niña ya ha muerto. Les pido por favor, que esperen fuera. Jovencita, te digo, levántate. Maestro, te estoy eternamente agradecido, mi hija, mi niña está viva. Gracias, gracias. Jairo, por favor. Bueno, podemos ver esta ilustración de cómo Jesús sanó, ¿verdad?, a esta niña. Y lo único que puedo decirte en esta hora, cree solamente. Lo que Jesús le dijo a Jairo es, cree solamente y serán salvos. Dios te bendiga. Muy buenas noches.